Capítulo 555. Lección nocturna a Simón Pedro sobre el perdón de los pecados y sobre el dolor de los santos y de los inocentes. Jesús está solo en una pequeña habitación, sentado en el lecho. Piensa u ora y palpita la llamita amarillenta de una lamparita de aceite colocada encima de un estante, y debe ser de noche porque no hay ningún ruido, ni en la casa ni en la calle. Lo único es el torrente, cuyo susurro parece más fuerte afuera en medio del silencio de la noche. Jesús levanta la cabeza y mira a la puerta y escucha, y se levanta y va a abrir, y ve a Pedro al otro lado de la puerta. ¿Tú? Ven. ¿Qué quieres, Simón? ¿Todavía levantado con tanto camino como debemos recorrer? Lo ha cogido de la mano y lo ha introducido en la habitación, cerrando luego la puerta sin hacer ruido, y le indica que se siente a su lado en la orilla del lecho. Quería decirte, maestro, sí, quería decirte que ya has visto también hoy para lo que valgo. Soy capaz solo de hacer divertir a unos pobres niños y de consolar a una viejecita y de pacificar a dos pastores que discuten por una cordera que ha resultado tener el pecho ciego. Yo soy un pobre hombre, y tan pobre que no comprendo siquiera lo que tú me explicas. Pero este es otro asunto. Lo que quería decirte ahora era que precisamente por esto me dejaras aquí. No me entusiasma el ir por allí predicando cuando tú no estás con nosotros, y además no sé hacerlo. Concédeme esto, Señor. Pedro habla con calor, pero teniendo los ojos fijos sobre las toscas baldosas descantilladas del suelo. Mírame, Simón, le ordena Jesús. Y dado que Pedro le obedece, Jesús lo mira fija y agudamente y le pregunta, ¿y esto es todo? ¿Todo el motivo de estar en vela? ¿Todo el motivo de pedir que te deje aquí? Sé sincero, Simón. No es murmurar el decir a tu maestro la otra parte de tu pensamiento. Hay que saber distinguir entre la palabra ociosa y la palabra útil. Es ociosa y generalmente en el ocio florece el pecado cuando se habla de los defectos ajenos con quien nada puede hacer sobre ellos. En ese caso es simplemente una falta de caridad, aunque las cosas dichas aún así sean verdad. Como es también falta de caridad hacer los reproches más o menos acervos sin unir a este reproche un consejo. Y me refiero a que hay reproches justos, porque los otros son injustos, y son pecado contra el prójimo. Pero cuando uno ve que su prójimo peca y sufre por esto, porque pecando ese prójimo suyo ofende a Dios y perjudica su alma, y siente que por sí solo no es capaz de medir la entidad del pecado ajeno, y no se siente lo suficientemente sabio como para decir palabras de conversión, y entonces se dirige a un justo y a un sabio y le confía su preocupación, entonces no comete pecado, porque sus confidencias están dirigidas a poner fin a un escándalo y a salvar un alma. Es como uno que tuviera un pariente con una enfermedad de carácter vergonzoso. Está claro que tratará de que no lo sepa la gente, pero en el secreto irá a decir al médico, mi pariente, según yo, tiene esto y esto, pero no sé ni siquiera aconsejarlo ni tampoco curarlo. Ven tú, o dime yo qué tengo que hacer. ¿Falta este acaso contra el amor respecto a su pariente? No. Sí que faltaría si por un malentendido sentimiento de prudencia y de amor fingiera no darse cuenta de esta enfermedad y dejara que ésta le progresara y le llevara a la muerte. Un día, y no pasarán años, tú y contigo tus compañeros van a deber escuchar las confidencias de los corazones, y no en la forma en que ahora las escuchan, como hombres, las van a escuchar como sacerdotes, o sea, médicos y maestros y pastores de las almas, como yo soy médico, maestro y pastor. Ustedes van a tener que escuchar y decidir y aconsejar, y el juicio de ustedes tendrá un valor como si Dios mismo lo hubiese pronunciado. Y Pedro se suelta de Jesús, que le tenía ceñido a su lado, y levantándose dice, eso no es posible, Señor. No nos impongas nunca eso. ¿Cómo quieres que juzguemos como Dios si no sabemos ni siquiera juzgar como hombres?
Entonces van a saber, porque el Espíritu de Dios va a estar sobre ustedes y les infundirá sus luces. Van a saber juzgar, considerando las 7 condiciones de los hechos que les serán planteadas para recibir el consejo o perdón. Escucha bien y trata de recordar. En su día, el Espíritu de Dios te recordará mis palabras, pero tú, de todas formas, trata de recordar con tu inteligencia, porque Dios te la ha dado para que la uses sin holgazanería ni presunción espirituales, que conducen a esperar todo de Dios o a pretender todo de Él. Cuando seas maestro y médico y pastor en mi lugar, y haciendo mis veces, y cuando un fiel venga a llorar sus inquietudes a tus pies y sus desazones debidas a las acciones propias o ajenas, tú deberás tener siempre presente este grupo de 7 preguntas. ¿Quién? ¿Quién ha pecado? ¿Qué? ¿Cuál es la materia del pecado? ¿Dónde? ¿En qué lugar se ha pecado? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias se ha pecado? ¿Con qué o con quién? El instrumento o la persona que ha sido la materia para el pecado. ¿Por qué? ¿Cuáles han sido los incentivos que han creado el ambiente favorable para el pecado? ¿Cuándo? ¿En qué condiciones y reacciones? Y si esporádicamente o por malsana costumbre. Porque, mira, Simón, el mismo pecado puede tener infinitos matices y grados, según todas las circunstancias que lo han creado y las personas que lo han llevado a cabo. Por ejemplo, tomemos en consideración los 2 pecados más extendidos, el de la concupiscencia carnal y el de la concupiscencia de las riquezas. Una persona ha cometido el pecado de la lujuria o cree haberlo cometido, porque a veces el hombre confunde el pecado con la tentación o considera iguales el estímulo creado activamente debido a una malsana tendencia y los pensamientos que surgen como el reflejo del sufrimiento de una enfermedad, o también porque la carne y la sangre a veces forman imprevistas voces que resuenan en la mente antes de que ésta tenga el tiempo de ponerse en guardia para sofocarlas. Viene a ti y te dice: he cometido el pecado de la lujuria. Un sacerdote imperfecto diría: recaiga sobre ti la maldición. Pero tú, mi Pedro, no debes decir eso, porque tú eres Pedro de Jesús, eres el sucesor de la misericordia. Entonces, antes de condenar, debes considerar y tocar dulce y prudentemente ese corazón que llora ante ti para conocer todos los lados del pecado o del supuesto pecado del escrúpulo. He dicho dulce y prudentemente, y recordar que además de maestro y pastor, eres médico, y el médico no exacerba las heridas. Pronto para cortar si es que hay gangrena, sabe de todas formas descubrir y medicar con una mano suave, si es que hay solo laceraciones, de partes vivas que deban ser unidas y no arrancadas. Y sabe recordar que además de médico y pastor, eres maestro. Un maestro adapta sus palabras según la edad de sus discípulos. Sería un escándalo, y un pedagogo que a niñitos revelara leyes animales que ellos inocentes ignoraban, produciendo así los conocimientos y las malicias precoces. Igualmente, en el trato de las almas hay que tener la prudencia en las preguntas, respetarse y respetar. Te será fácil si en toda alma ves a un hijo. Un padre es por la naturaleza maestro y médico y guía de sus hijos, y por tanto quien quiera que fuera la persona que tengas adelante, desasosegada por el pecado o por el temor del pecado, ámala con un paterno amor, y sabrás entonces juzgar sin herir ni tampoco escandalizar. ¿Me estás comprendiendo? Sí, maestro, comprendo muy bien, y deberé ser cauto y paciente, y convencer a destapar las heridas, pero mirar yo por mí sin atraer las miradas ajenas a esas heridas, y sólo cuando viera que realmente hay una herida decir: ¿ves? Aquí te has hecho daño por este motivo o por aquel otro. Pero si veo que la persona solo tiene miedo de estar herida por haber visto fantasmas, entonces
Debo soplar sobre esa calígine y alejarla, sin proyectar luces por un celo inútil que pudieran hacer ver raíces reales de pecado. ¿Digo bien? Muy bien. Así pues, si uno te dice, he cometido pecado de lujuria, tú considera a quien tienes delante. Verdad es que el pecado puede surgir a todas las edades, pero será más fácil verlo en un adulto que no en un niño, y por tanto, distintas serán las preguntas que habrá que hacer y las respuestas que habrá que dar, si se trata de un hombre o de un niño. Consecuentemente, viene del primer sondeo el segundo, acerca de la materia del pecado, y luego el tercero, sobre el lugar, y el cuarto, sobre las circunstancias, el quinto, sobre el cómplice, y el sexto, sobre el porqué, y el séptimo, sobre el tiempo y número del pecado. Verás que generalmente, mientras que para un adulto que además viva en el mundo, a cada pregunta tuya te va a aparecer una correspondiente circunstancia de verdadera culpa, para las criaturas niñas de edad o de espíritu, a muchísimas preguntas vas a tener que responderte, aquí hay calina, no hay sustancia de culpa. Es más, algunas veces verás en vez de fango que lo que hay es una azucena que teme haber sido salpicada de barro y que confunde la gota del rocío que ha bajado a su cáliz con la salpicadura del lodo. Almas tan deseosas del cielo que temen como la mancha, incluso la sombra de una nube, que las adumbra un instante interponiéndose entre ellas y el sol, pero que luego pasa sin dejar la huella de sí en la cándida corola. Almas tan inocentes y deseosas de seguir siéndolo, que Satanás las asusta con tentaciones mentales o asusando los incentivos de la carne o la carne misma o aprovechándose de las verdaderas enfermedades de la carne. A estas almas hay que consolarlas y sujetarlas porque no son ciertamente almas pecadoras, sino que son almas mártires. Recuerda esto siempre. Y recuerda siempre juzgar también con el mismo método a quien cometió el pecado de avidez de las riquezas o de bienes ajenos, porque si es culpa maldita la avidez, sin necesidad ni piedad, robando al pobre y vejando contra la justicia a ciudadanos y criados o a los pueblos, menos grave, mucho menos grave, es la culpa de quien habiéndole sido negado un pan por parte de su prójimo, lo roba para matar su hambre y la de sus hijos. Recuerda que si tanto para el lujurioso como para el ladrón son elemento de valoración en el acto de juzgar el número, las circunstancias y la gravedad de la culpa, también lo es el conocimiento que había por parte del pecador del pecado que ha cometido y en el momento en el que lo cometía. Porque si uno obra con un pleno conocimiento, peca más que aquel que obra por ignorancia, y quien obra con el libre consentimiento de la voluntad, peca más que quien es forzado a hacer el pecado. En verdad te digo que a veces habrá hechos que van a tener la apariencia de pecado y que van a ser en cambio martirio, y que recibirán el premio que se da a un martirio padecido. Y recuerda sobre todo que en todos los casos, antes de condenar, deberás acordarte de que tú también fuiste hombre y de que tu maestro, a quien ninguno pudo hallar en pecado, nunca condenó a nadie que se hubiese arrepentido de haber pecado. Perdona 70 veces 7 e incluso 70 veces 70 los pecados de tus hermanos y de tus hijos, porque cerrar las puertas de la salud a un enfermo solo porque haya recaído en la enfermedad es querer su muerte. ¿Has comprendido? He comprendido. Esto verdaderamente sí lo he comprendido. Pues entonces dime ahora todo lo que pensabas. Claro que te lo digo porque veo que sabes realmente todas las cosas y comprendo que no es murmurar el pedirte que envíes a Judas en vez de mí porque él sufre por no ir. Te digo esto no para decir que es envidioso y escandalizarme de él, sino buscando su tranquilidad y la tuya, porque debe ser muy fatigoso para ti tener siempre ese viento de tempestad al lado. ¿Se ha quejado otra vez Judas? Así es. Ha dicho,
que todas tus palabras son una herida para él, incluso lo que has dicho para los niños. Dice que verdaderamente ha sido por él por quien has dicho que Eva fue al árbol, porque le gustaba esa cosa que relucía como una corona de rey. Yo la verdad es que no había encontrado en absoluto en ello ningún parangón, pero yo soy un ignorante. Bartolomé y el celote, sin embargo, han dicho que Judas verdaderamente ha sido, y tocando en lo vivo más vivo, porque a Judas le cautiva todo lo que brilla y lo encandila la vanagloria. Y tendrán razón, porque son sabios. Sé bueno con tus pobres apóstoles, maestro. Contenta a Judas y al mismo tiempo a mí. Total, ya lo ves. Solo sé hacer divertir a los niños y ser niño entre tus brazos. Y abraza a su Jesús, al que ama verdaderamente con todas sus fuerzas. No, no te puedo contentar, no insistas. Tú, precisamente por ser como eres, vas a la misión. Él, precisamente porque es como es, se queda aquí. También mi hermano me ha hablado de esto y aun queriéndolo tanto yo le he respondido que no. Ni aunque me lo rogara mi madre, ni aun así cedería. No es un castigo, es una medicina, y Judas debe tomarla. Si no es un beneficio para su espíritu, sí lo será para el mío, porque no podré echarme en cara el haber omitido cosa alguna para santificarlo. Y Jesús dice esto con un aspecto severo e imperioso, y Pedro suspirando deja caer los brazos y baja la cabeza. No te aflijas por esto, Simón. Tendremos toda una eternidad para estar juntos y querernos, pero tenías otras cosas que decirme. Es tarde, maestro, debes dormir. Tú más que yo, Simón, que al despuntar el alba tienes que ponerte en camino. Si es por mí, estar aquí contigo es más descanso que estar en la cama. Habla entonces, tú sabes que yo duermo poco. Mira, yo soy cerrado de mollera, lo sé, y no me avergüenzo de decirlo. Y, si fuera por mí, no me preocuparía mucho de saber, porque creo que la sabiduría mayor está en amarte y seguirte y servirte con todo el corazón, pero tú me mandas acá y allá. La gente me pregunta y tengo que responder. Pienso que lo que te pregunto a ti, otros pueden preguntármelo a mí, porque los hombres tienen los mismos pensamientos. Tú decías ayer que siempre los inocentes y santos sufrirán. Es más, que son los que sufren por todos. Esto es duro para mi inteligencia, aunque digas que ellos mismos lo desearán. Y creo que de la misma forma que es duro para mí, lo puede ser para otros. Si me preguntan, ¿qué tengo que responder? En este primer recorrido, una madre me dijo que no era justo que mi niña muriera con tanto dolor porque era buena e inocente, y yo, no sabiendo qué decir, le dije las palabras de Job. El Señor dio y el Señor quitó, y bendito sea el nombre del Señor. Pero yo no me quedé convencido, ni siquiera yo, ni tampoco la convencí a ella, y quisiera saber qué decir la siguiente vez. Esto es justo. Escucha. Parece una injusticia que los mejores sufran por todos, y sin embargo es justicia, y grande. Vamos a ver, Simón, dime, ¿qué es la tierra? Toda la tierra. ¿Qué es la tierra? La tierra es un espacio grande, grandísimo, hecha de tierra y de agua y de rocas, con plantas, animales y criaturas humanas. ¿Y algo más? Nada más, a menos que quieras que diga que es el lugar del castigo y exilio del hombre. La tierra es un altar, Simón, un enorme altar, y hubiera debido ser altar de alabanza perpetua a su Creador, pero la tierra está llena de pecado, y por eso debe ser altar de perpetua expiación y de sacrificio, sobre el cual se consumen las víctimas. La tierra debería, como los otros mundos esparcidos en la creación, cantar salmos a Dios que la creó. Mira, y Jesús abre las hojas de la madera de la ventana, y por esta, abierta de par en par, entra el fresco de la noche y el susurro del torrente y el rayo de la luna, y se ve el cielo, tachonado de estrellas. Mira, mira esos astros. Cantan con su voz hecha de luz y de movimiento, en los espacios infinitos del firmamento, las alabanzas de Dios.
Lleva milenios existiendo este canto suyo que sube desde los azules campos del cielo al cielo de Dios. Podemos pensar en astros, planetas, estrellas, cometas, cuales las criaturas siderales que como siderales sacerdotes, levitas, vírgenes y fieles deben cantar en un templo inmenso las alabanzas del Creador. Escucha, Simón, oye el frufru de las brisas entre las frondas y el susurro de las aguas en la noche. También la tierra canta como el cielo, con sus vientos y sus aguas, con la voz de los pájaros y los animales. Pero si para el firmamento basta la luminosa alabanza de los astros que lo pueblan para el templo que es la tierra, no basta el canto de los vientos y las aguas y animales, porque en ella no solo hay vientos, ni aguas, ni animales que cantan sin una conciencia de esto las alabanzas de Dios, sino que en ella está también el hombre, la criatura que supera en perfección a todo lo que vive en el tiempo y en el mundo, y que es dotada de materia, como los animales, como los minerales, como las plantas, y también de espíritu, como los ángeles del cielo. Y como éstos, está destinada, si es fiel en la prueba, a conocer y a poseer a Dios, con la gracia primero y con el paraíso después, y el hombre, síntesis que abraza todas las naturalezas, porque en el hombre está presente la naturaleza mineral, porque su materia está compuesta de las sustancias minerales, y también está presente la animal, en el estado también está lo espiritual, y tiene una misión que las otras criaturas no tienen, y que para él debería ser además de deber júbilo, amar a Dios y dar inteligente y voluntariamente el culto del amor a Dios y corresponder al amor con que Dios, dándole la vida y el cielo después de la vida, lo ha amado, dar culto inteligente. Piensa Simón, ¿qué bien obtiene Dios de la creación? ¿Qué beneficio? Ninguno. La creación no aumenta a Dios, no lo santifica, no lo enriquece. Dios es infinito, infinito, y hubiera sido aunque no hubiese existido la creación. Pero Dios, que es amor, quería tener amor y creó para tener amor. Solo amor puede obtener de la creación Dios, y este amor, que es inteligente y libre únicamente en los ángeles y hombres, es la gloria de Dios y la alegría de los ángeles, la religión para los hombres, el día en que el gran altar, que es la tierra, silenciará las alabanzas y las súplicas de amor. La tierra dejaría de existir porque, apagado el amor, quedaría también apagada la expiación, y entonces la ira de Dios anularía ese infierno terrestre en que se habría convertido la tierra. La tierra, pues, para existir, debe amar. Y también esto, la tierra, debe ser el templo que ama y que ora con la inteligencia de los hombres. Pero en el templo, en todo templo, ¿qué víctimas se ofrecen? Las puras, las víctimas sin mancha ni tampoco tara. Solo estas son las gratas al Señor, ellas y las primicias, porque al padre de familia han de dársele las cosas mejores, y a Dios, que es padre de la humana familia, también ha de dársele la primicia de todas las cosas y las cosas selectas. Pero he dicho que la tierra tiene un doble deber, de sacrificio y de alabanza, y el de expiación, porque la humanidad que la puebla pecó en los primeros hombres y peca continuamente, añadiendo al pecado de falta del amor a Dios esos otros 1000 pecados, de adherirse a las voces del mundo, de la carne y de Satanás. Culpable, culpable humanidad, que, teniendo la semejanza con Dios, teniendo la inteligencia propia y las ayudas divinas, es pecadora siempre y cada vez más. Los astros obedecen, las plantas obedecen, los elementos obedecen, los animales obedecen. Y
De la forma en que saben hacerlo, alaban al Señor. Pero los hombres no obedecen ni alaban suficientemente al Señor. Y he ahí pues la necesidad de las almas holocausto, que amen y que expíen por todos. Son los niños que pagan inocentes y sin percatarse el amargo castigo del dolor por aquellos que lo único que saben hacer es pecar. Son los santos que solícitos se sacrifican por todos. Dentro de poco, un año o un siglo es siempre poco. Respecto a la eternidad, ya no se celebrarán otros holocaustos en el altar del gran templo de la tierra, sino los de las víctimas hombres, consumadas con el perpetuo sacrificio, hostias con la hostia perfecta. No te estremezcas, Simón. No estoy diciendo ciertamente que yo vaya a introducir un culto semejante al de Moloc o Baal y Astarte. Los propios hombres nos inmolarán, ¿entiendes? Nos inmolarán. Y nosotros iremos alegres a la muerte para espiar y amar por todos. Y luego vendrán los tiempos en que los hombres ya no inmolarán a los hombres, pero siempre habrá víctimas puras que el amor consuma junto con la gran víctima en el sacrificio perpetuo. Digo el amor de Dios y el amor por Dios. En verdad, ellas serán las hostias del tiempo y los templos futuros. Lo grato a Dios es el sacrificio del corazón, y no los corderos, y los cabritos, y los terneros, y las palomas. David lo intuyó, y está en los Salmos, Salmos 51, 18 y 19. Y en el tiempo nuevo, tiempo del Espíritu y del amor, solo este sacrificio será grato. Considera, Simón, que si un Dios ha debido encarnarse para aplacar la justicia divina por el gran pecado, por los muchos pecados de los hombres, en el tiempo de la verdad, solo los sacrificios de los espíritus de los hombres pueden aplacar al Señor. Tú piensas, pero ¿por qué entonces Él, el Altísimo, dio orden de que le fueran inmolados, como en Éxodo 22, 28, 29, 34, 19, las crías de los animales y los frutos y las plantas? Yo te respondo que porque antes de mi venida el hombre era un holocausto manchado, y porque no se conocía el amor, ahora sí será conocido, y el hombre que conocerá el amor, porque yo lo restituiré, y la gracia por la cual el hombre conoce el amor saldrá del letargo, y recordará, y comprenderá, y vivirá, y se pondrá él en vez de los cabritillos y de los corderos, y será hostia de amor y expiación, imitando al Cordero de Dios, su Maestro y Redentor. El dolor, hasta ahora castigo, se transformará en un amor perfecto, y dichosos serán aquellos que lo abracen por el amor perfecto. Pero los niños, ¿quieres decir aquellos que todavía no saben ofrecerse? ¿Y tú sabes cuándo habla Dios en ellos? El lenguaje de Dios es un lenguaje espiritual, y el alma lo entiende, y el alma no tiene edad. Es más, te digo que el alma niña, por no tener malicia, es, en cuanto a la capacidad de entender a Dios, más adulta que la de un pecador anciano. Yo te digo, Simón, que vivirás hasta llegar a ver a muchos niños, enseñar a los adultos e incluso a ti mismo la sabiduría del amor heroico. Pero en esos pequeños que mueren por las razones naturales, está Dios obrando directamente por las razones de un tan alto amor que yo no puedo explicarte, pues que se encuadran en la sabiduría que está escrita en los libros de la vida, que sólo en el cielo serán leídos por los bienaventurados. Leídos he dicho, pero en verdad bastará con mirar a Dios para conocer no solo a Dios, sino también toda su infinita sabiduría. Ya hemos hecho venir el ocaso de la luna, Simón. Pronto despuntará el alba, y tú no has dormido. No importa, maestro. He perdido unas pocas horas de sueño, pero he ganado mucha sabiduría, y además he estado contigo.
Pero si me lo permites me marcho, pero no a dormir, sino a meditar tus palabras. Ya está en la puerta y está para salir, cuando se para pensativo y dice, una cosa más, maestro. ¿Es correcto que diga a alguien que sufre que el dolor no es un castigo, sino una gracia? Algo como nuestra llamada hermosa, aunque fatigosa, y hermosa, aunque hay quien ignora que puede parecerle una cosa fea y triste. Puedes decirlo, Simón. Es la verdad. El dolor no es un castigo cuando se sabe acoger y usar con justicia. El dolor es como un sacerdocio, Simón. Es un sacerdocio abierto a todos. Es un sacerdocio que confiere un gran poder sobre el corazón de Dios y además un gran mérito, que es nacido con el pecado. Sabe aplacar la justicia, porque Dios sabe usar para el bien incluso aquello que el odio ha creado para causar dolor. Yo no he deseado otro medio para anular la culpa, porque no hay un medio mayor que este.